Es un gusto recibir a Pedro Yaranga, quien es un investigador independiente especializado en temas de terrorismo y de organizaciones criminales. Y es además un hombre de terreno, que recorre lugares difíciles y que investiga, conversando y viendo lo que pasa. Por eso quisiera preguntarle dos cosas. La primera es, ¿cuáles son las razones del descontento social que indudablemente existe en algunas regiones de nuestro país y que lleva a mirar mal lo que se percibe como la clase política decide? ¿Cuáles son las razones de ese descontento? Y dos, ¿qué actores criminales, qué organizaciones criminales están tratando de montarse de ese descontento para avanzar en sus intenciones? Bien, Fernando, el descontento es casi ancestral, sobre todo en la Sierra Central y gran parte de la Amazonía, porque las grandes obras lamentablemente no se hacen ahí, se hacen más en la parte de la costa, por diversas razones, ¿no? Pero yo diría que en los últimos años mayor descontento, o sea, la desatención no solo es tanto de arriba del Ejecutivo, son de los gobiernos subnacionales, gobiernos regionales, gobiernos locales, que donde también se ha masificado bastante el tema de la corrupción. Por ejemplo, hasta ahora, desde el 2006 a la fecha, no he visto, por ejemplo, juntarse 2 o más gobiernos regionales para obras importantes, o 2 o más gobiernos locales para obras importantes. Todos apuestan por cosas pequeñitas, nada por una cosa grande. Ese es el descontento general. Lo otro, de parte de la presidenta, creo que es la única que hace el esfuerzo de comunicarse, pero la comunicación que ella es bastante insuficiente y a la vez no es convincente. ¿Por qué es insuficiente? ¿Por qué no es convincente? Porque ella es la única que intenta hacer, no tiene, digamos, voceros. El premier, igual por su lado, intenta llegar, pero no tiene el mismo lenguaje como para llegar al interior del país. Entonces la gente del interior del país, la gente que después de la caída del señor Castillo salieron a protestar, continúan con las mismas peticiones, con las mismas, digamos, plataformas. Este Congreso no nos representa, esta es una usurpadora, que la prisión que tiene el señor Pedro Castillo es un abuso y por lo tanto debe darse alguna libertad. No hay una información clara al respecto. Y la plataforma, por ejemplo, en la macrorregión sur, que están planteando para reiniciar el día 4 es casi lo mismo. Entonces, pero esa es una plataforma casi interesada de los dirigentes, pero la población en sí, llana, que de vez en cuando, a veces obligada sale, igual ellos desconocen sobre las razones de lo que está ocurriendo, el tema Pedro Castillo y el tema de, por ejemplo, de que ya se han fijado las elecciones. ¿Cree usted que no ha habido una campaña eficaz para difundir esta clase política que cambiará con elecciones anticipadas y el señor Castillo está legítimamente detenido por golpista y por corrupto? Eso es cierto. Entonces, eso por lo menos debería masificarse en las conversaciones, en las entrevistas, en las comunicaciones con los medios de comunicación de esas zonas tan alejadas. Pero no solo la presidenta. Entonces, obviamente que en los ministerios hay buenos técnicos, pero son tan técnicos que solo se dedican a su sector y no hacen política. Y los que han viajado al interior, hemos visto varios ministros en el Cusco, hemos visto ministros aquí y allá, ¿no han sido eficaces? No han sido tan eficaces. La presidenta, a mi parecer, ha intentado, por ejemplo, un poco mezclando el español con el castellano, que eso está muy bien. Con el quechua, es la primera vez que hay un presidente de la República Peruana que habla en quechua. Aunque no lo he escuchado tan bien construido su quechua, pero usted sí. Es ayacuchano, pues, señor Yaranga, la señora es apurimeña, tampoco, no introduzca rivalidades regionales. No, pero la señora ha hecho bastante esfuerzo. Y creo que eso está muy bien. O sea, ella tiene un lenguaje, maneja un lenguaje casi convincente, pero no es suficiente. De acuerdo. Ahora, esto es para explicar por qué hay descontento. Ahora, ¿qué actores criminales están esperando que ese descontento se exprese para actuar en búsqueda de impunidad? Esos actores criminales siempre están al tanto. No necesariamente porque ellos convoquen, aprovechan el tema de las protestas para infiltrarse y para sembrar caos o sobra.
Por ejemplo, la gente que está todavía en el Movadef, que en varias ciudades se han visto a dirigentes ahí convocando, en algunos casos en los frentes de defensa y en otros casos con otros intereses, por ejemplo, el crimen organizado para los saqueos, el tema de la minería ilegal y obviamente también el narcotráfico, ¿no? Porque estas cosas aprovechan. ¿Usted cree que hay un vínculo entre grupos de narcotraficantes con grupos de minería ilegal y con el Movadef? En gran parte así lo han demostrado, sobre todo en las últimas protestas, ¿no? Ha habido una concatenación, las bolsas casi han sido tan comunes y los intereses también. Bolsas quiere decir se ha reunido dinero para financiar. Siempre, ¿Qué, por ejemplo? ¿Qué se ha siempre financiado? para movilizar gente, siempre para este tipo de protestas, por ejemplo, para llevar gente de un lugar a otro, siempre se requiere presupuesto y el presupuesto no es tan poco. Esas cosas, por ejemplo, en parte, el trabajo especializado de la policía ya por lo menos tiene una información mucho más clara. Ahora, usted es ayacuchano, hábleme de lo que pasó específicamente en el aeropuerto de Ayacucho. ¿Quién organizó eso? ¿Cuál era el objetivo? Mire, Fernando, no solo en Ayacucho, pero en la mayoría de los lugares, interesadamente, pienso que algún sector de los organizadores de estas protestas dirigieron a los jóvenes. Y la mayoría de esos jóvenes son hijos de campesinos, a los activos nacionales. Los activos nacionales son puertos, aeropuertos, centrales hidroeléctricas, etcétera. Plantas de gas, como hemos visto en el Cusco. Y los activos nacionales siempre están resguardados, bien por la policía en parte, pero mayormente por las Fuerzas Armadas. No tienen el escudo que tiene la policía en las calles, pero tiene fusiles de guerra. Y la prevención de ellos lo que hacen cuando hay una incursión a los activos nacionales es disparos al aire. Si eso continúa, utilizan lo que manda la ley igualmente, ¿no? Porque son activos nacionales estratégicos. Entonces, enviarlos a esos jóvenes que son desinformados obviamente, que desconocen que son activos nacionales, a invadir y atacar a las Fuerzas Armadas, eso tiene un destino totalmente político. Señor Yaranga, muchas gracias por sus explicaciones. Felizmente que contamos con usted, que conoce el terreno, que conoce detalles. Espero que podamos seguir conversando. El tiempo nos ha vencido por ahora, pero en todo caso le agradezco mucho su presencia aquí en Las Cosas Como Son y su disposición permanente a contribuir para que conozcamos mejor nuestro país, para que uno sepamos lo que pasa con otros. Nos está diciendo que acá hay un déficit de comunicación y que mucha de la gente en la región no está enterada de que ha habido una tentativa de golpe de Estado. Además de que hay personas con otras intenciones, por ejemplo, las intenciones separatistas. Sí, pues hemos visto en Puno, sobre todo, y en Arequipa, ¿no? Así es. Bueno, de eso hablaremos la próxima vez para ir poco a poco conociendo mejor las amenazas que se cierren sobre el próximo año en nuestro país. Es la